Dicen que la verdad, cuando se repite demasiadas veces, pierde su forma. Se vuelve un espejo empañado, ya no refleja, solo insinúa. Con Ed Gein pasó eso. Entre el murmullo del mito y la pantalla brillante, su historia se dobló como una hoja húmeda. Hoy no vamos a contarla de nuevo, vamos a enderezarla. En Monster, la historia de Ed Gein, Netflix dibuja a un hombre hecho de sombra pura. Lo pinta como un depredador que acecha, un asesino que se multiplica. La realidad fue más pequeña, más cruel por silenciosa. Ed Gein fue un profanador de tumbas y fue condenado por 2 asesinatos comprobados, los de Mary Hogan y Bernice Worden. No más. La serie le atribuye otras muertes, sugiere desapariciones que nunca se resolvieron con su nombre. Eso no está en los expedientes. Lo falso hace ruido. La verdad casi no se oye. También insinúan que mató a su hermano Henry. La muerte de Henry Gein quedó registrada como un accidente en un incendio de campo. Ed tenía 20 años. Y la constelación familiar ya estaba rota, pero el expediente no lo señala como asesino de su hermano. La ficción necesita culpables claros. La vida, a veces, solo deja ceniza. La pantalla, ansiosa de drama, inventa vínculos. Construye una cercanía romántica con Bernice Worden que no existió. La confusión de los personajes se vuelve un truco de guión. Una mujer hecha para que el público entienda, no para que la verdad respire. Bernice Worden fue una víctima, no un amor imposible. Y Mary Hogan no fue la provocación que el relato quiere vender. Eran mujeres con vidas reales. La serie las mueve como piezas para encajar en una fábula oscura. La historia, en cambio, las deja quietas en su contexto y nos obliga a mirarlas con respeto. Sobre la casa, el ritual, los objetos, Netflix sugiere escenas de necrofilia, mutilaciones con cadenas, la fantasía del asco convertido en espectáculo. En los registros, no hay evidencias concluyentes de necrofilia. Tampoco hubo una motosierra en esa granja. Lo que sí hubo fue algo más aterrador por cotidiano. Herramientas simples, noches frías y una mente capturada por una idea fija. El horror real casi nunca es cinematográfico. Es pobre, huele a humedad y se esconde en los rincones. En la serie, Ed conversa con monstruos que no conoció. Se cruzan nombres como si el mal asistiera a tertulias. Richard Speck por aquí, ecos de otros asesinos por allá. Incluso insinuaciones de que una mente enferma puede servir para cazar a otra. Nada de eso ocurrió. Ed Gein vivió hacia adentro, atrapado en una casa que parecía al mismo tiempo matriz y tumba. Su mundo era un cuarto, no un mapa del crimen. La madre. Ahí, la pantalla se regodea. Augusta Gein aparece como un espectro de hierro que lo persigue incluso dormido. La verdad no necesita exagerarla. Fue una mujer rígida, religiosa, convencida de que el mundo era un pantano moral. Le enseñó a su hijo a temer a la carne y a despreciar el deseo. Eso es suficiente para entender el molde. La serie convierte esa enseñanza en un látigo visible, en apariciones y símbolos que subrayan lo que ya está claro. En la vida real, el control no hacía ruido. Era la voz que te reza al oído, hasta que deja de ser oración y se vuelve ley. Netflix acelera el tiempo, amontona fechas, aprieta causas y efectos para que todo parezca inevitable. Pero nada en la historia de Ed Gein fue inevitable. Durante años, el pueblo lo vio como un vecino extraño. Sí, pero útil. Hacía reparaciones, trabajaba por poco. La sospecha llegó tarde y con torpeza. No hubo cacerías nocturnas, ni callejones con secretos. Hubo errores, silencios y una tienda que cerró un mediodía de invierno. La ficción necesita ritmo. La realidad tiene espera. Otra distorsión: el odio. En la serie, Ed parece moverse con rencor,
casi disfrutando del daño. Los informes reales muestran otra cosa: una mente disociada, un duelo mal resuelto, una fijación con la madre muerta que se tradujo en actos inhumanos. Sí, pero más cerca del intento de recomponer que del impulso de destruir. No lo absuelve, lo explica. El mal a veces no gruñe, imita y está el espectáculo del armario de horrores. En pantalla es un catálogo, en los archivos es una lista que mejoraría el sueño de los guionistas y arruinaría el de cualquiera. Máscaras, prendas, cuencos, objetos que solo pueden nacer de una idea enferma, traer de vuelta lo que se fue. La serie convierte ese catálogo en una exhibición. La verdad obliga a mirar sin música de fondo, sin cortes dramáticos. Es más difícil así, porque duele más. Ed no fue un cazador serial en el sentido en que el cine nos enseñó a nombrarlos. No acechó ciudades, no dejó mensajes, profanó tumbas, transformó restos, mató 2 veces. En ese límite preciso, la serie abre la compuerta del mito y deja entrar toda la lluvia. Pero el barro que vemos no es lluvia, es pintura. También exagera el contacto de Ed con la cultura popular de entonces. Es tentador enlazarlo con los fantasmas del cine, imaginar que su sombra dialoga con Hitchcock o que inspiró un guión. Mientras aún caminaba por Plainfield, la cronología no sostiene esos juegos. Las conexiones que existen son posteriores. Ed Gein inspiró, sí, personajes como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Pero eso fue después, cuando el mundo ya había puesto su nombre en la vitrina del horror. La serie tuerce esa línea para que parezca que la ficción y la vida bailaron juntas desde el inicio. No fue así. Primero fue el silencio, después el eco. Detrás de cada distorsión hay una razón práctica: el espectáculo. Un relato necesita picos, giros, antagonistas nítidos, símbolos que brillen bajo la luz. La realidad no está obligada a entretener. Cuando convertimos a Ed Gein en un monstruo absoluto, perdemos de vista lo más incómodo: que nació en una casa común, que compraba en la tienda del pueblo, que la gente lo saludaba por su nombre. El horror no cae del cielo, germina. La infancia que muestran, con fuego, golpes, visiones, premoniciones, es más un poema de terror que un registro. Lo que hubo fue un padre ausente y alcohólico, un hermano que intentó, quizá, apartarse del dogma, y una madre que clavó en su hijo una brújula moral tan estricta que terminó apuntando al abismo. La serie convierte esa brújula en un trueno. En la vida real, fue un murmullo constante. Cuando los guionistas necesitan cerrar, aparecen escenas que corrigen el mundo. Investigadores iluminados, persecuciones, líneas que conectan todo. El caso de Ed no cerró así. Fue un hallazgo casi torpe. El desconcierto de un sheriff mirando una escena que ningún manual preparó. Fue una comunidad intentando comprender cómo un vecino guardaba dentro de su casa una oscuridad que no cabía en las palabras. Por eso el mito resultó tan útil. Ordena lo que el horror desordena. Si quitamos el brillo de Netflix, queda un retrato, más áspero. Un hombre que nunca aprendió a despedirse. Un pueblo que tardó demasiado en notar lo que ocurría detrás de una puerta. 2 asesinatos probados. Docenas de profanaciones. Una devoción enfermiza por una madre que ya no estaba. No hay justificación en esa suma, solo contexto. El monstruo no nació. Lo fabricaron el miedo, la culpa, la soledad y un fanatismo que confundió fe con castigo. La serie quiere que odiemos. Eso es fácil. Es más difícil mirar la verdad. Ed Gein no fue un fantasma que se mueve entre grandes ciudades. Fue un vecino que caminaba raro, que hablaba poco, que parecía no entender el mundo. Y sin embargo, el daño que provocó
no se mide en su estatura, sino en el dolor que dejó. Monster. La historia de Ed Gein convierte ese dolor en espectáculo. Nosotros, aquí, preferimos escuchar el silencio que lo rodea a Augusta. Ese nombre basta para comprender el núcleo. Ella no necesita convertirse en villana de fábula. Basta con verla rezando sobre un niño que no supo dónde poner la mirada cuando ella faltó. La serie le pone un halo para que brille. La realidad le quita la luz para que se vea la sombra. Con Mary Hogan y Bernice Worden, el guión televisivo juega a intercambiar rasgos, a simplificar personalidades para que la trama fluya. La verdad pide respeto. Eran mujeres con historias completas, con trabajos, con amigos, con días buenos y malos. El espectáculo las convierte en engranajes. La historia, en cambio, nos obliga a nombrarlas y a detenernos. Todo esto no absuelve a Ed Gein, no limpia su nombre ni borra su violencia. Solo retira el maquillaje ajeno para que se vea el rostro verdadero. Un hombre quebrado, peligroso, atrapado en una idea fija. La distorsión vende entradas. La precisión, a veces, solo vende silencio. Cuando termine la música y se apaguen los colores de la serie, quedará esto: 2 nombres sobre una hoja, un cementerio con tierra removida, una casa que ya no existe, y un eco que todavía lastima. Quedará también una pregunta para nosotros, los que miramos. ¿Por qué preferimos el monstruo perfecto a la verdad imperfecta? Tal vez porque el monstruo perfecto nos deja dormir. La verdad, en cambio, nos deja pensando en la puerta de al lado, allí donde nadie grita, y sin embargo, algo no está bien. Cierro el libro y vuelvo a la granja vacía. El viento se atora en las vigas. El polvo parece rezar. No haré promesas de justicia poética. Solo diré lo que la pantalla calla. El mito de Netflix es una máscara. Debajo, la historia tiembla. Y ahora, mientras esta voz se apaga, te dejo una imagen para el camino. En otra casa, no tan lejos, alguien guarda recortes de periódico dentro de una caja de zapatos. No hay sangre. Hay paciencia. El humo no viene del campo, viene de la cocina. Y en la ventana, por un segundo, parece que alguien nos mira, sin parpadear. ¿Quién será el próximo en romper el silencio?